Bien, a continuación vamos a presentar al ingeniero civil por la Universidad de Guanajuato, Manuel Alejandro Rodríguez Suárez. Fuerte las palmas. Maestría en Gerencia de Proyectos, ingeniero de costos certificado por la Universidad Mexicana de Ingeniería, Economía y Costos de Costos. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de ingeniería de costos en la industria de la construcción. Y bueno, el tema de costos es algo muy importante y relevante para ustedes. Sobre todo ustedes que son ingenieros civiles y están buscando una especialización, porque lo primero que se van a encontrar hoy en día va a ser la primera pregunta que le van a hacer, ¿no? ¿Cuánto me cuesta construir un cuarto? ¿Cuánto me cuesta construir una construcción? ¿Cuánto me cuesta tomar una decisión? No sé si... Siguiente, por favor. Y bueno, yo siempre empiezo con una frase que dice: ¿quién de ustedes quiere construir una torre? No se pone primero a calcular su costo, ¿no? No vaya a ser que una vez echados los cimientos y no pudiendo acabar, pues la gente diga: esta persona comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí tenemos la catedral de Huaraz, que sí la verás, ¿no? Que a final de cuentas podemos tener obras grandes, obras pequeñas, obras magnas que nos van a servir como referencia, y muchas veces, gracias, y muchas veces esta parte nos va a servir para poder medirlo, ¿no? Nosotros vamos a tener que saber cómo nos va a costar. Vamos a ver que nos va a costar un recurso establecido. Y bueno, el recurso puede ser desde la antigüedad, como había... El recurso puede ser desde la antigüedad, como se había establecido, por medio de trueques, por medio de metales preciosos, hasta llegar a la acuñación de una moneda. Y bueno, todo eso nos va a costar a nosotros. Realmente una decisión que vamos a tener que tomar, vamos a tener que saber cuánto nos va a costar y cuánto va a salir. Por lo que el costo es todo, el proyecto va a costar. Un proyecto nos va a costar tiempo, si se retrasa nos va a costar dinero. ¿Por qué? Porque si erogamos más, pues va a tener un sobreprecio y nos va a costar recursos, ya sea recursos humanos, recursos materiales, etcétera. Por lo que podemos decir que todo lo que se va a invertir en un proyecto va a tener un costo. Esta es una definición que nos da el ACE Internacional. Y bueno, ¿qué es ingeniería de costos como tal? El ACE, que es una institución americana de ingeniería de costos, tiene una definición global, ¿no? Que es un enfoque sistemático para gestionar costos a través de todo el ciclo de vida de un proyecto, servicio o resultado. Esto porque nos va a servir para planear y controlar de manera eficiente los recursos, los costos y la rentabilidad. Así que todo va a costar, todas las decisiones que nosotros tomemos nos van a costar, y si nosotros lo aplicamos a la industria de la construcción, si nosotros lo tropicalizamos, ¿qué es la ingeniería de costos en la construcción? Bueno, una definición puede ser aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en esta industria mediante principios y técnicas científicas que nos van a permitir obtener un estimado económico en un proyecto en particular. Un proyecto ya se hace un servicio o un resultado único o una construcción como tal, ya sea para su planeación, ejecución o control del mismo. Es muy importante tener en cuenta que no es un pre de antes, ¿no? Sino es un presupuesto en el cual nosotros vamos a tener que revisar, lo vamos a presentar y vamos a llevar el control y el seguimiento. Eso nos hace que tengamos esa totalización del costo como tal. Hay una breve historia que nos dice cómo viene la ingeniería de costos de manera formal, cómo surge, qué necesidades se requerían para poder tener un estudio de ingeniería de costos con un antecedente formal. Y bueno, empieza con la creación del ACE International, primeramente en Estados Unidos. En 1956
Después, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, en 1969, la International Cost Engineer Council, que fue creada por medio de 4 instituciones, que fue la ACE de Estados Unidos, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos de México, la DACE de Holanda y el ACOSTE de Reino Unido. En este sentido, el estudio de la ingeniería de costos tuvo este antecedente. A partir del 2015, la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, en el cual soy su coordinador nacional, creamos un Centro Nacional de Ingeniería de Costos. ¿Para qué? Para poder medir esa estimación y sobre todo de realizar investigación. ¿Por qué? Porque el tema de ingeniería de costos se puede considerar como la columna vertebral de una construcción. Para un empresario es lo más importante antes de hacer un proyecto, antes de construir, pues saber cuánto va a ganar, ¿no? Y si no sabes cuánto vas a ganar, pues estás equivocado en la profesión que estés, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de clasificación, bueno, ustedes lo han de tener, donde la forma en que nosotros vamos a estimar el costo, pues va a depender de los factores básicos, tales como confiabilidad, tiempo de estimación y la información con la que vamos a contar. Van a existir varios métodos de estimación de costos. Sin embargo, nosotros para la industria de la construcción y de cierta forma para poder tener una referencia, pues podemos ver que van a servir para obtener una forma preliminar de un costo de proyecto, o ya se hace para estimar los recursos financieros que requerirán una planeación y gestión. Podemos englobarlos en 3 tipos que podemos charlar cada uno de ellos, en los cuales una práctica recomendada por el ACE pues nos va a dar una clasificación con 5 clases que va a estar muy ad hoc, diferenciada pues acuerdo a una matriz de actividades, donde la precisión esperada va a estar en función del nivel de definición del proyecto. Atrás vimos que había desde preliminares hasta parámetros, hasta una estimación de costo directo, y estas las podemos clasificar en cada una de ellas, ¿no? Donde la clase 5 puede tener un nivel de madurez de un 0 a un 2% y un rango esperado de precisión pues bastante alto, ¿no? Y la clase 1, que se supondría que tendríamos el proyecto ejecutivo y todo el costo unitario de definición, pues nos puede dar un costo preciso, claro, alimentándolo bien con nuestra información y nuestra técnica. Bueno, primeramente, uno de los tipos de estimado sería el estimado preliminar. Este estimado preliminar nos va a servir para dar una idea en la estimación primera de un proyecto. Surge de una charla, ¿no? de especialistas en las cuales tú quieres saber cuánto va a costar. Burdamente se puede llamar sobre las rodillas, estimados de orden de magnitud, sacados de la manga. Y bueno, la precisión va a variar en función de la experiencia ya se hace y la información suministrada. Si viene un especialista en construcción, pues puede que dé una aproximación muy acertada, pero bueno, de acuerdo a ACE hay una clasificación y unos índices, ¿no? Los estimados paramétricos es otro método de estimación de costos, el cual pues bueno, a final de cuentas nos va a servir. Tenemos que saber qué es un parámetro, ¿no? Y un parámetro puede ser, de acuerdo a las definiciones, una constante que vamos a caracterizar como un comportamiento asociado a un sistema dado. ¿Cómo lo tropicalizamos? Pues son parámetros, datos mediante el cual podemos calcular costos de proyectos similares al tomar participación de una variable de ellos. Es una combinación de una cifra económica relacionada con una unidad de medida, y bueno, la magnitud va a ser referencia confiable en los costos de construcción. Para poder tomar esta referencia, pues tenemos que saber que lo que estamos comparando debe de ser peras con peras o manzanas con manzanas, ¿no? En este caso son proyectos muy similares y puede provenir de costos totales de un proyecto de costos o elementos funcionales. Por ejemplo, podemos medir un hospital en camas de hospital, butacas de cine, los cines, sillas dentales, una clínica, por ejemplo, hasta kilómetros de carretera o metro cuadrado de construcción. Pero también no nos nos podemos ir un poco más específico, ¿no? Podemos hacer parámetros de elementos funcionales como salidas eléctricas, salidas sanitarias, metros cúbicos de construcción, metros cúbicos de dimensión, metros cúbicos de estructura, metros cuadrados o elementos funcionales, que nos va a dar una precisión mayor. Al hacer toda esta
toda esta combinación, pues podemos llegar a otro tipo de método de estimación, que puede ser un ensamble, ¿no? Donde tomamos proyectos particulares y le damos un poco más de precisión. Finalmente, para poder llegar a todos estos métodos, a poder llegar a toda esta información, pues necesitamos tener un proyecto completo, ¿no? Necesitamos cuantificarlo, costearlo y bueno, clasificarlo. Y un método que normalmente usamos en Latinoamérica y sobre todo en México, nosotros somos muy dados a desglosar en un catálogo de conceptos las cantidades, los metrados, pues hasta la pija, el taquete y el tornillo, ¿no? El clavo, ¿cuántos clavos a poner? Entonces, en la industria de la construcción, la forma más común que surgió hace mucho tiempo fue el pago de los contratos fue en base a presupuestos, a precios unitarios, que fue lo que hoy estuvieron viendo varias definiciones en sus eventos que tenían en la mañana. Y bueno, significa que el importe o remuneración o pago total se va a cubrir al contratista por unidad de concepto terminado. En ese momento, hace tanto tiempo, se hacía porque iban avanzando, ¿no? Y como iban avanzando, iban cobrando. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, deberíamos de tener información ya completa, porque tenemos muchos proyectos prototipos. Se han hecho 1000 escuelas, 1000 pavimentaciones o miles de actividades, ¿no? Y todavía seguimos viendo errores y sobreprecios y una serie de actividades que pues no tienen perdón, ¿no? Pero bueno, este método de precios unitarios es el que normalmente se utiliza y por ejemplo en México es un tipo de contratación. Se supondría que la aplicación de este método debe tener el proyecto completo, que no sucede, y bueno, debe de tener planos de detalle, especificaciones de construcción, normas de calidad y una cuantificación precisa que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer una estimación. Y claro, una obra va a ser un proyecto particular en un lugar dado. ¿De qué se va a integrar el costo unitario? Pues se integra de un costo directo que está compuesto de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, o maquinaria y equipo de herramienta, por ejemplo, computadoras, etcétera, si van a hacer contratos de servicio. Y un costos indirectos o gastos generales, que eran algunas de las preguntas que les estaban haciendo, donde pues prácticamente son los servicios que van por parte de los contratistas, ¿no? Los profesionales. Aquí se van a cobrar los gastos de supervisión, inspección, vigilancia, los gastos generales que se tienen que tener, gastos de laboratorio, caminos de acceso específicamente, inclusive en determinado momento se cobraban imprevistos que debes de tener. Se compone también de un costo financiero. El costo financiero que debemos de considerarlo siempre es algo importantísimo, ¿no? Hoy en día con los software ya prácticamente te lo hace todo, ¿no? Y hay pseudo analistas o pseudo ingenieros que pues le dan clic, le dan a aceptar, corren el programa y pues le dan un financiamiento cero, ¿no? Y bien contentos porque les dio cero y pues no van a financiar, cuando realmente lo primero que tú haces es financiar porque tienes condiciones específicas de pago. Tú construyes, presentas estimaciones y en determinado tiempo pues vas a recurrir a un pago. Cuando el obra es pequeño, finalmente vas a tener que terminar la obra y vas a empezar a cobrar prácticamente los procesos administrativos tal vez. Y bueno, hay otra clasificación, bueno, es otro elemento que es la utilidad, y este tema es importantísimo porque todos nosotros como ingenieros pensantes que estamos aquí podríamos decir que debemos de saber cuánto queremos ganar a final de cuentas, ¿no? Nosotros vemos al de las raspas que están aquí enfrente de la catedral y tiene una utilidad del 100, 200, hasta 300%, ¿no? Y nosotros cuando vamos a estimar cuánto queremos ganar, ¿cómo debemos de determinarlo? Hoy en día es importante saber todo eso y tenemos que tener una formación para poder estimarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ser empresarios o nos va a ayudar a tomar decisiones de manera personal o particular en cualquier otra actividad. Para eso necesitamos ser relevantes, ¿no? No sé si ya no voy a hablar de Pareto, de la ley de Pareto, de la relevancia, ¿no? Donde Pareto observó en determinado momento que una parte de la sociedad, el 20% específicamente, tenía el 80% de algo, ¿no? Y como suele suceder, ¿no? Aquí también, contratos, propiedades, etcétera, y el 80% restante tenía el 20% de lo que quedaba, ¿no? Cuando aplicamos esta relevancia a la industria de la construcción, cuando vamos a construir, cuando vamos
diseñado a hacer algo, vamos a saber que vamos a aplicar tal vez la ley de la relevancia no del 80-20, tal vez pueden ser 70-30, 90-10, dependiendo de qué tipo de actividad vayamos a hacer, pero nos vamos a encontrar que seguramente el 20% de los conceptos o el 20% de los insumos del presupuesto van a tener mayor incidencia y van a representar el 80% del mismo costo de la obra. Para esto tenemos nosotros un perfil muy importante, ¿no? El perfil del ingeniero de costos. Es un perfil que te va a ayudar a especializarte y a conocer un poquito de todo, de todas las áreas que tiene la construcción, específicamente la ingeniería civil. ¿Y por qué lo hablo el día de hoy? Porque el perfil del ingeniero de costos lo tiene casi completo el ingeniero civil. Ni un arquitecto, ni un ingeniero mecánico, ni un licenciado o un industrial puede tener todos estos conocimientos englobados, que a final de cuentas pues, nos da un rol importante, donde se compone de conocimientos técnicos, conocimientos normativos, conocimientos financieros, de administración de proyectos y de manejo de software. Todo eso, con un desenvolvimiento en el sector público y privado, que viene siendo la experiencia, te va a ayudar a tener una formación importantísima, y que hoy en día hay un déficit de este tipo de especialistas, porque todos quieren ser milloneros, todos quieren ser fierreros, todos quieren ser proyectistas, y pues ves el campo laboral, ves tus costos de oportunidad, y pues hay muchos en la fila, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te ponen a hacer esto, no? Muchas veces no nos gusta la parte administrativa, y es algo que si quieres ser empresario, pues tienes que dominar, porque debes de tener todo esto, debes de saber resistirte y decir sí o decir no me conviene. Los conocimientos técnicos, parte de estos conocimientos técnicos empiezan a salir como, ¿qué puede ser? La técnica especializada por la profesión. Muchas veces decimos que el responsable, el que debe construir, debe ser un ingeniero, debe ser un arquitecto, o debe ser un técnico que haya estudiado, ¿no? Que tenga esos conocimientos de cómo se hacen las cosas, de procedimientos constructivos, de planeaciones integrales, de seguridad y higiene, de leer planos, de toda la parte técnica, ¿no? Debemos de también saber los servicios profesionales, el proyecto ejecutivo, qué estudios preliminares se deben de hacer, qué elementos van a tener el proyecto, cómo la profesión específica, si se va a ir a cada una de ellas, la parte de la construcción, también cómo se van a hacer los procedimientos constructivos, los tiempos y movimientos que debemos de saber realizar, y bueno, maquinaria y equipo. Tenemos que saber, es importante que conozcamos la maquinaria que vamos a utilizar, cómo saber identificarla, saber cuándo nos va a costar de más poner esa máquina, cuándo quitarla, saber leer los manuales, por ejemplo el Caterpillar, que es un manual muy completo, los handbooks, por ejemplo, y tomar decisiones, sobre todo especificaciones generales y particulares para poder desarrollar tus precios unitarios, tus metrados. Pues bueno, va a haber una especificación que debemos de cumplir y debemos de conocer, y bueno, hay que saberla interpretar sobre todo, y una planeación y programación de la obra, ¿no? Porque en función de todo esto estamos manejando recursos, ya sea materiales, humanos o maquinaria, y todo esto nos va a dar una erogación, y vamos a tener que saber si necesitamos, qué capacidad necesitamos, qué fuerza de trabajo vamos a necesitar, y si vamos a cumplir en tiempo, ¿no? Un cronograma, qué caminos van a ser críticos y cómo lo vamos a desarrollar. Estos conocimientos técnicos nos van a ayudar para poder estimar el costo de la obra. Al plantear el precio debemos de tomar en cuenta que los trabajos se ejecutarán conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad. Y bueno, los conocimientos normativos son importantes también, porque es otra parte de la formación que nosotros debemos de saber. Aparte de saber todas las materias de cálculo, matemáticas, sanitaria, técnicamente para la ingeniería civil, debemos de conocer debemos de tener conocimientos normativos, conocimientos legales, saber la normatividad de la industria de construcción, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Es de vital importancia considerar en el presupuesto el pago de las prestaciones laborales y de seguridad social. En cada uno de los países es diferente como tal.
las vacaciones, prima por antigüedad, etc. Y bueno, en México les puedo decir que existen conocimientos específicos y particulares que podemos tener, ¿no? Ley de obra pública, reglamento de la ley, donde hay un apartado para poder postear en el sentido de la obra pública, reglamento de construcción del Distrito Federal, un reglamento tal, ley federal del trabajo para los temas laborales, ley de seguridad social, ley de impuestos sobre la renta, porque también tenemos que pagar impuestos y tenemos que saber cuánto es, código civil, y bueno, todo este tipo de reglamentos nos van a servir para poder tener este conocimiento y saber qué podemos hacer y qué no. Luego vienen los conocimientos contables, que muchas veces pues esta parte pues de contabilidad pues, nos lo dan en la carrera, pero pues la tomamos a veces a la ligera, ¿no? O decimos, ¿sabes qué? Es optativa, no la voy a utilizar, y es una de las actividades que más vas a hacer cuando empiezas en una rubra, ¿no? Debes saber finanzas, contabilidad, entradas y salidas. Hay cosas que son fiscales que tienes que deducir, que no tienes que deducir, llevar un control de eso. Y pues es importante echarte un clavado a esto, ¿no? Control de almacén sobre todo, y los impuestos que tengas que pagar locales por medio de mano de obra, etc. Vienen también los conocimientos de administración de proyectos. Estos conocimientos de administración de proyectos son importantes porque van a formar al líder que se necesita hoy en día. Y si ven, pues prácticamente la formación de este ingeniero de costos pues es una formación pues, de un project manager, es una formación de un superintendente. Es conocer un poquito de todo para saber dirigir una orquesta, porque al final de cuentas no vas a saber todo, pero sí vas a trabajar con un grupo interdisciplinario que te va a permitir ser el director del Dream Team o de una orquesta o de un equipo específico de trabajo en la construcción. Y bueno, hay que desarrollar dos tipos de habilidades. La primera son las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? Conociendo como habilidades blandas la parte de los manejos de conflicto, la parte de madurez, el trabajo con equipos multidisciplinarios e inteligencia emocional, porque a final de cuentas es parte de nuestra formación que vamos a tener que saber para poder ir escalando cada uno de nuestros puestos. Y otro es las habilidades duras, que creo que hoy en día pues bueno, ya han estado familiarizándose con varios tipos de metodologías y filosofías en la administración de proyectos. Ya no es como los libros de administración que existían hace 20, 30 años, donde te hablaban de que nada más inicio y planeación, seguimiento. No, ya hay varias filosofías y metodologías que nos van a permitir a nosotros saber cómo lo vamos a poder tropicalizar a la industria de la construcción. Existen, por ejemplo, metodologías, institutos muy comerciales como el PMI, que seguramente ya tiene un auge aquí en Perú, más de 10 años seguramente, y bueno, es una asociación profesional fundada en el 69 por profesionistas activos en proyectos y promueve estándares para la práctica de manejo de proyectos. Tienen una guía de fundamentos de proyectos y bueno, tienen unas buenas prácticas. Al final de cuentas, la información que trae el PMI es información para cualquier tipo de gerente de proyecto como tal. Tienen un tipo de certificación PMP, pero puede ser desde el organizador de bodas hasta el ingeniero civil, ¿no? Entonces hay que diferenciar esos procesos. Muchas veces tratamos de tropicalizarlos y entenderlos a la industria de la construcción. Sin embargo, muchas veces estos procesos no están adaptados a la industria de la construcción y tenemos que saber cómo van saliendo, ¿no? 5 grupos de procesos, tantos procesos, áreas de conocimiento, es variable porque cada determinado tiempo van cambiando su PMBOK y van creando nuevas áreas o quitando procesos. Lo que sí pues es que necesitamos nosotros saber qué nos va a servir, ¿no? Bueno, nada más que no coordina acá abajo. Project Management, el proyecto, hay que saber qué es el proyecto, ¿no? Muchas veces en la construcción, cuando hablamos de proyecto, pues pensamos que es un proyecto ejecutivo, ya sea arquitectónico, estructural, etc. Sin embargo, pues la definición global de proyecto en la administración de proyectos es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y bueno, tiene sus características específicas. Es temporal porque tiene un principio y un fin, aunque no se cumplan. Tiene un alcance plasmado, es una meta. Tiene un inicio y un fin, porque al final de cuentas se tiene un tiempo determinado.
el chiste es que nosotros lo cumplamos. Tiene recursos asignados, es decir, que tiene un presupuesto y una organización temporal de acuerdo a ese tiempo de inicio y final, y puede producir un servicio o un resultado único. Y aquí hablamos pues que puede ser desde un servicio profesional, de una supervisión, hasta puede ser una obra, ¿no? O el conjunto completo. Existe otra metodología, que esta sí es enfocada a la industria de la construcción, que viene siendo una metodología que se llama Administración Profesional de Proyectos. La APP o metodología Scala es una metodología desarrollada por un ingeniero civil mexicano que se llama Yamal Chamoun, que tropicalizó la parte del PMI y la clasificó a la industria de la construcción, donde busca definir el éxito en los proyectos bajo este método, cumplir con objetivos en tiempo, costo y calidad, satisfacción al cliente y de involucrados. Aquí cuando hablamos de esto, pues hace mucho tiempo sabíamos que había una triple restricción: costo, tiempo y calidad. Es lo que vemos en las bibliografías anteriores, en bibliografías, no sé, 10 años, 15 años atrás. Pero hoy en día ya podemos tener restricciones sextuples, quíntuples. Estamos hablando de que puede ser el riesgo, puede ser también una restricción, la satisfacción del cliente, el abastecimiento. Entonces esta definición y esta metodología pues nos va a ayudar para poder llevar una parte de nuestra administración. Establece, igual que PMI, los 5 procesos para el desarrollo de proyectos: inicio, planeación, control, ejecución y cierre. Y bueno, tiene sus 9 áreas similares a la guía de PMBOK, pero con información y procesos específicos que vamos a utilizar para nosotros la construcción, como en el alcance, que incluye el proyecto, tiempo, programas, calendarios, entregas parciales, finales. Son una serie un libro que trae información específica para cada una de esas áreas, y pues una base para poder nosotros llenarlas, ¿no? Costo, estimación de costos, calidad, estándares relevantes, recursos humanos, podemos hacer matrices también en comunicación, amenazas por control en riesgos, abastecimientos e integración. Y bueno, así maneja las áreas que afectan al proyecto. Si se fijan en el tema de costo, tiempo y calidad, bueno, él trae las vértices, trae tiempo, trae costo y trae alcance, y cómo lo van afectando, ¿no? La calidad, la integración, el abastecimiento, la comunicación y los recursos humanos. Bueno, existe otra metodología y que bueno, nada más es de pasada, el IPMA, que es una asociación de Project Management, anterior que PMI, pero no tiene tanta comercialización como lo es PMI. Y bueno, ellos, en vez de áreas de conocimiento, son tipos de competencias, 3 tipos: competencias contextuales, técnicas y de comportamiento. Y bueno, se engloban en un ojo de la competencia, que sería la integración de los elementos de la dirección de proyectos, como lo vería un director. Pues de esto están divididas 20 elementos en técnica, 15 elementos en comportamiento y 11 elementos en contextual. Está una filosofía que hoy en día también ha tenido un gran auge aquí en Perú, que es el Lean Construction, que bueno, si se fijan en el mapa alrededor del mundo, pues lo ha desarrollado Chile. En Latinoamérica Chile lleva la delantera, pero Perú tiene ya un capítulo peruano de Lean Construction, y han hecho investigaciones y han trabajado bastante bien. Y bueno, es Lean Construction o construcción sin pérdida, una filosofía para la gestión de producción con el objetivo de maximizar el valor y minimizar los desperdicios. Los principios es maximizar valor, minimizar pérdidas, buscar el cuello de botella para irlo destapando y tener el proceso más ágil. Hay varias técnicas que trae esta filosofía, pero como no es parte de esto, nada más son parte de los conocimientos que nosotros podemos tener. El conocimiento de software va a ser también importante y relevante, y aquí hay que hacer una precisión, porque al final de cuentas el software va a ser una herramienta para nosotros. ¿Y qué elementos debe de tener el ingeniero de costos? Pues bueno, la gama de software de diseño, como lo es la gama de Autodesk, la gama de Graphisoft, de Bentley, la parte de mapas mentales, hay que saber utilizar los Minjet, Minmap, la paquetería de Office que no puede faltar. Y bueno, en la parte de costos, pues obvio que vamos a tener
Precios unitarios, en México tenemos 3 software, 2 software que ya están fuertes, como son Neodata Opus, software campeón que es muy local, o Plan AXA. Ustedes tienen aquí un S10 y creo que ahorita también hay una publicidad de un software en Excel que estaba aquí. Y para la programación, pues hay conocimientos que se deben de tener, como el Project, el MS Project, el Open Project, es una versión de la versión Open, que son versiones gratuitas, el Primavera P6, que bueno, aquí se está dando mucho el manejo del Primavera. Normalmente se da en la iniciativa privada y en la iniciativa pública mayormente el Project. ¿Por qué? Por el costo. Un Project MS te puede costar $500 y Primavera $5,000 como tal, ¿no? Y el Project, pues aquí encuentran el crack, y el Primavera es difícil, ¿no? Entonces también es importante que esta parte tenerla como tal. Todos estos comunican tal vez con los programas de diseño, con los programas de costos, y pues nos van a ayudar a nosotros a formarnos como tal. Pero, ¿cómo han evolucionado para la elaboración de los presupuestos? Pues bueno, primero teníamos reglas de cálculo, los chinos siguen con sus ábacos, ¿no? Bueno, las calculadoras van creciendo, ¿no? O se van haciendo más pequeñas. Y bueno, las tarjetas perforadas, las computadoras, las pantallas, ¿cómo se ha desarrollado? Esto es parte de la tecnología. ¿Qué teníamos en la elaboración? Pues bueno, teníamos libros, teníamos bibliografía, teníamos información que lamentablemente hoy en día se sigue usando de referencia, información de este tipo con más de 40 o 30 años, con rendimientos de hace 40 años, con rendimientos de maquinaria de hace 40 años, 30 años. Y es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Y formar y actualizar esto. ¿Qué conocimientos debemos de tener nosotros para el manejo del software? Pues bueno, para elaborar un presupuesto público y privado necesitamos, de acuerdo a todos los conocimientos y características específicas del ingeniero de costos, pues saber revisar el proyecto, conocimientos de procedimientos constructivos, cálculo y evaluación de rendimiento de los materiales de acuerdo a las especificaciones y a las fichas técnicas, la parte de la mano de obra con sus prestaciones laborales, que va a ser muy particular en cada uno de los países, los costos de la maquinaria, el costo de la hora de la maquinaria, ya se hace por la metodología de Caterpillar o la que te diga el país específico, el cálculo del factor de sobrecosto, que incluye los gastos generales como indirectos, los costos financieros, la utilidad y otros cargos específicos aparte. Y bueno, la elaboración de programas de obra. Al final de cuentas, esta parte pues nos está exigiendo a una persona, pues un superingeniero prácticamente, ¿no? Que lo puede hacer pues fácilmente un ingeniero civil, ¿no? Con la formación que llega a tener. Es importante que esta parte del manejo de software sepamos emplearla, ¿no? Porque el empleo y desarrollo de programas para los presupuestos nos van a optimizar los tiempos. No es lo mismo presentar un presupuesto hace 10 años, ahora, o hace 15 o hace 20, ¿no? Porque tenemos máquinas que nos van a eficientar tiempo, tenemos impresoras que ya no te imprimen a 2 páginas por minuto, te imprimen 50, 100 páginas, etc. Tenemos máquinas que procesan información, pero el software va a constituir una herramienta y eso no lo debemos dejar atrás, ¿no? Desde su incorporación a la ingeniería de costos se ha dejado de utilizar y brindando una gama de oportunidades para resolver los obstáculos. Ya es imposible que estemos con la calculadora y con reglas de cálculo y las hojas, ¿no? Producción y en costo nos saldría carísimo. Y hay que tener cuidado de emplearlo. ¿Por qué? Porque puede convertirse en una disminución de las capacidades y metodologías de dicha funcionalidad. Cuando les hablaba del ingeniero de costos, era de que, y de la mala estimación de un costo, era de que, ¿qué pasaba cuando estimaban un costo? Tal vez ponían el arquitecto o el ingeniero ponían a un pasante, ¿no? A un dibujante, ya hacía el proyecto ejecutivo, lo desarrollaba, ¿y qué pasaba? Bueno, falta integrar el catálogo. Y agarraban el S10 o agarraban el Neodata y le ponían los precios que estaban, ¿no? Y le dio en la torre a todo el cálculo profesional que hiciste, a final de cuentas. Entonces es importante formar este personal. Hay una reflexión importante, que la ingeniería de costos no consiste en desarrollar presupuestos a partir del uso de programas, sino del empleo de una técnica, porque todos pueden fallar, ¿no? Los programas. Si le metes basura a un programa, pues te va a dar información picadita, comedita y bien bonita, ¿no? Pero al final de cuentas va a ser basura.
Entonces, por más detallada que la tengas, con una presentación a color, con una presentación PowerPoint, impresa, al final de cuentas va a ser información que no te va a servir y que debemos de saberlo nosotros diferenciar. ¿Por qué? Porque como parte de esta reflexión, podemos decir que el martillo no va a ser al carpintero, igual que la herramienta no es el profesional. No porque traigamos una graficadora a Texas, nos vamos a sacar la máxima calificación en nuestros análisis de estructura, en nuestras materias, ¿no? Entonces, no porque traemos unos zapatos CAT, la última versión, vamos a ser unos superingenieros, ¿no? La herramienta no va a ser el ingeniero de costos, el ingeniero de costos le va a servir de la herramienta como tal. Y es indispensable tener los conocimientos técnicos, formarte y saberla utilizar bien. ¿Cuál es el presente y futuro de la ingeniería de costos? Si bien pues, estamos en una era muy avanzada ya, donde un modelado de la información de la construcción nos puede servir bastante hoy en día para poder eficientar tiempos y poder tener información ya verídica de acuerdo a cómo se hacía antes, ¿no? El BIM nos va a ayudar para generar datos de un edificio de construcción durante su ciclo de vida utilizando un software y nos va a generar cantidades y propiedades de las componentes. Bueno, yo creo que ya vieron algo así, pero nosotros nos vamos a concentrar en el 5D, que viene siendo el control de costos, pero tenemos que ver mucho en el 3D, que es el diseño espacial, la caja con sus propiedades, el modelo 3D, el 4D, que es el tiempo, que es toda esa parte del 3D, más el tiempo, y el 5D, que ya lo reflejamos más tiempo, más dinero. Esa parte nosotros nos va a servir, ¿para qué? Para tener las condiciones existentes, poder visualizar, poder saber qué es lo que estamos haciendo y ver cómo va a ser un 4D y la simulación. No vamos a llegar a una obra el día lunes 7 de abril del 2017 y nos dicen cómo vas, voy bien, no voy bien, debo de ir así, ¿no? O sea, debo de tener en este día, de acuerdo a mis restricciones, pues levantados los muros, levantados castillos, debo de saber cuánto tengo. Y bueno, este 4D, si lo combinamos con el costo, pues ahora nos va a dar tiempo, semanas, etcétera, pero también nos va a dar un costo y nos va a dar un corte de aproximadamente en cuánto nos va a costar. Esta herramienta nos va a ayudar para simulación de las fases del proyecto, para el sistema constructivo, para planificar, para validación visual, pero pues más que nada nos va a ayudar para saber qué es lo que estamos presupuestando, qué es lo que estamos generando y cómo se va a desarrollar. Este es un modelo desarrollado en Revit, que después se programa en Project y después se vació en Navis. Y bueno, es algo de lo más común que vas a encontrar y es algo tan sencillo que nos puede ayudar, pues, como parte de una herramienta de tecnología de software para poder presupuestar como tal, ¿no? Vamos a ver el día, la fecha, la semana y cómo debe de estar. Para eso se necesita pues un proyectista, un planeador que tenga experiencia, ¿no? Y bueno, el 5D con costos pues nos va a ayudar a visualizar, nos va a dar elementos funcionales y bueno, nos va a dar cantidades que necesitamos saber. Ya trae traslapes, ya trae información, entonces es un soporte que nos va a ayudar a dar transparencia, a combatir a la corrupción, sobre todo, y a tener valores precisos, ¿no? A llevar un control. En determinado momento se puede ser lean, entonces se puede tropicalizar. Nosotros como Cámara y como Cámara de Industria de Construcción, la Cámara es una institución que, como la CAPECO, que engloba a empresas constructoras. Nosotros tenemos presencia en todo el país. Tenemos tres instituciones, que es una universidad, un instituto de capacitación y una fundación de la industria de la construcción, donde estamos generando cursos de capacitación enfocados a la ingeniería de costos. ¿Por qué? Porque lo de hoy en día es saber si nos conviene o no nos conviene. No sé cómo esté la situación de este país, pero a nosotros nos llegó una política de hacer más con menos. Y el hacer más con menos es, pues, a costa de los constructores, de los empresarios, pues voy a hacer a quien me dé más bajo, ¿no? Entonces, pues necesitamos preparar a la gente y pues que tengan esos conocimientos. Tenemos también diplomados en la universidad, especialidades,
maestrías. En todas las maestrías se da la ingeniería de costos. Para los estudiantes, en este sentido los estudiantes mexicanos, hay un perfil, si no son empresarios, pues pueden ser afiliados estudiantiles y pueden cursar todos esos cursos, estas capacitaciones como tal. Hay capacitaciones en línea que están interesantes, y creo que hay una comunidad de México, algunos de delegaciones de ANEC, por ejemplo Colima, han participado bastante, y es una capacitación importante porque te forma para ya cuando sales y ya tienes tú una formación adicional que te van a solicitar seguramente en una empresa y te va a ser competitivo, y claro, te van a dar más plata, ¿no? por lo que sabes. Esa figura. Nosotros teníamos un problema, ¿no? Porque fuimos a la UNAM y pues hay gente de más de 29 años, ¿no? Hasta tienen 30, 40 años, pues ya no aplicaban. Y bueno, en función de eso nosotros creamos un centro de costos, un observatorio y un centro de estudios económicos de la construcción. ¿Para qué? Para cuidar la transparencia en el sector construcción de la obra pública, pero también con el centro de costos, que lo puse en la línea de tiempo, fue para la parte del sector privado, ¿no? Estamos trabajando en una normatividad de costos que es lo más importante hoy en día. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo cobrar, que es algo que sucede mucho aquí. Vienen empresas privadas, vienen proyectos mineros, vienen proyectos de gas y empiezan los reclamos. ¿Por qué? Porque no hay reglas generales para presupuestar, porque la gente no sabe presupuestar, no sabe cómo se determina el material, qué elementos debe de tener, la mano de obra, la maquinaria, los gastos generales que deben de generarse. Entonces esa normatividad es necesaria para que nosotros conozcamos. Este es un objetivo del Centro de Costos, Centro Nacional de Ingeniería de Costos, que yo dirijo. Y bueno, información de valor y utilidad para las empresas es lo que queremos hacer, y generar información en todo el país. Ustedes tienen referencias en revistas como aquí, como Costos, en revistas de la Cafeco, tal vez de datos nada más de Lima Lima y Callao, pero pues pueden tener información de todo el país como tal. Y bueno, con México es un gran reto porque son 32 estados. Y bueno, finalmente hemos generado conferencias técnicas para fomentar esta parte de la formación. Es muy importante que conozcamos esto, es una especialización adicional. Yo de forma particular, cuando estuve a punto de egresar, lo vi como un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque supervisores hay muchos, estructuristas hay tantos, ingenieros geólogos hay tantos, pero ¿qué es lo que requiere un país cuando tú vas a tomar esa decisión? ¿Qué es lo que requiere la sociedad en ese momento? Pues es esta parte, porque hay una brecha generacional bastante grande. Y bueno, hemos dado a conocer con conferencias técnicas por medio de en todas las universidades más importantes del país. Hemos estado presentes dando a conocer la ingeniería de costos, el perfil que debe de tener, invitándolos a que se formen, a que puedan tener conocimientos adicionales, que se implementen en las universidades en el caso de que no se hagan, sobre todo en ingeniería civil, porque la formación del ingeniero civil es ad hoc a la de ingeniería de costos. La del arquitecto todavía le falta. Y bueno, hemos estado en UNAM, UAM, en el ACE aquí, y hay una Federación Interamericana de Industria de Construcción. Por eso estamos aquí, porque hay una federación que engloba todas las cámaras de Latinoamérica, y estamos buscando hacer estudios específicos de todo a nivel latinoamericano para que podamos saber dónde nos conviene también trabajar, ¿no? Te conviene ir a México, ir a Perú, si no te conviene ir a Venezuela, o quieres ir a Brasil, ¿no? Y bueno, ya para romper el hielo, creo que para que se despierten un poco, vamos a hablar de las generaciones, porque esto es lo primero que te vas a encontrar en la ingeniería de costos. Vas a tener, cuando egreses, ustedes como ingenieros civiles y que vayan a ejercer la profesión, que vayan a hacer su especialidad, pues te vas a encontrar con una serie de personajes con características muy particulares. Y ustedes, como ya generación Z, que creo que sí son, pues van a encontrarse con cada uno de ellos, ¿no? Y que va a ser difícil todas esas, cada una de ellas. El primero, pues, es los builders, de 1925 a 1945, con su tipo de tecnología, que era lo que tenían. Bueno, esa era la música que escuchaban en ese tiempo, ¿no? Su forma de aprendizaje formal instructivo y una forma de aprendizaje tradicional. Tal vez los más cerrados hoy en día al trabajar, pero la gente que tuvo mayor formación y que, bueno, no tuvieron computadoras, pero tuvieron tiempo, en el tiempo que nosotros estamos en WhatsApp, en Facebook, en
marcha pues, de estudiar y leer, ¿no? La siguiente generación son los baby boomers, que es de la parte que nos vamos a encontrar más, ¿no? Una tecnología que les tocó entrar casi a la era digital, una forma de aprendizaje relajado, un enfoque de aprendizaje con datos técnicos. Ellos lo que buscaban era una seguridad financiera para poder trabajar y bueno, su liderazgo era de control, pensante. Y luego viene otra generación, ¿no? La generación que hoy en día abarca más de la mitad del tipo laboral que existe hoy en día, que viene siendo la generación X, donde fueron creciendo ya con la tecnología, su 1095, su plan de carrera y ascensos era su motivación para trabajar, la práctica y casos de estudios era su enfoque de aprendizaje. Y bueno, son una generación muy preparada, nosotros los encuentros con MBAs, con una formación específica, ¿no? Luego finalmente viene la generación Y o los millennials, ¿no? Que bueno, ya estamos nosotros, la tecnología, la parte multisectorial y la variedad de los trabajos, ¿no? A partir de la parte de millennial y la siguiente generación, a nosotros nos ha ayudado, o bueno, hemos tenido un enfoque de aprendizaje diferente, ¿no? La gente es más rebelde en ese sentido, la gente es más crítica y ya no se le cree tan fácil, ¿no? Antes había códigos para entrar entre una y otra generación, lo puedes ver entre los generación X, puedes verlo entre los baby boomers, que es un tipo de trato diferente, ya no se los vale, ¿no? Y finalmente, pues a ustedes les toca la generación Z, ¿no? Que viene siendo la tecnología, un formato de aprendizaje, todo es e-learning, ¿no? Creo, ya si quieren vienen, si no, no. Buscan seguridad y estabilidad, así que van a buscar un trabajo y a los 3 meses, si no les gusta, pues ya se van a ir a otro, ¿no? Y bueno, esta parte es importante porque hoy en día estas últimas 2 generaciones pueden cambiar la parte de la formación de un ingeniero de costos, de un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque ya no es de que te digan lo que tienes que hacer y lo vas a hacer. Ahora eres tan crítico, ahora eres tan observador que te va a permitir tomar esas decisiones y planear a futuro. Finalmente, hay un reto que es conjuntar a todas. Todos tenemos algo en común. En Latinoamérica, bueno, al menos aquí, el ahorititita y ahorititita, que nos traen a las carreras siempre, nosotros buscamos un quinto partido en el mundial. Tal vez ustedes regresaran al mundial con unas cubas, ¿no? Y unos tragos. En ese sentido todos tenemos algo en común. Y diciéndolo de este sentido es, ¿por qué? Porque estamos esperando algo. Y al hablar de eso, todas las generaciones se van a conjuntar y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? En una mesa de 3x2 o en una mesa de 4x2, ¿no? Entonces, prácticamente este es el gran reto que necesitamos, ¿no? Y bien, finalmente hay una clave del éxito. No se escucha, no sé, pero es importante. No tiene chiste la clave del éxito, solo es trabajar más que los demás. Una vez que trabajemos, tenemos que trabajar más para mantenernos, porque ya vamos a estar en un estatus. Y si así llegas a una edad determinada, tienes que trabajar el triple para seguir en el éxito. Ya cuando llegues a una edad determinada, tienes que trabajar el triple para seguir ahí. Entonces es importante la formación que vamos a tener y lo que ustedes van a decidir hoy en día para el futuro, ¿no? Si van a egresar el siguiente semestre o el siguiente año, pues igual háganlo con un costo-beneficio, háganlo con un costo de oportunidad y con una estrategia, ¿no? Para que al final de cuentas logren sus objetivos. Sería todo. Muchas gracias. Muy fuerte las palmas. Vamos a invitar al presidente de la comisión para hacer la entrega, un pequeño detalle. No sin antes, vamos a realizar la ronda de preguntas. Bien, solamente tenemos dos preguntas. A ver, ¿por qué lado?
Alce la mano derecha, por favor. Sí. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Fran Valdivia, de la Universidad Nacional de San Martín, en Tarapoto. Mi pregunta es esta. Un alumno, cuando regresa a la universidad, siempre tiene en mente eso de un ingeniero de costos y siempre tiene la idea de crear una empresa. Pero muchas veces se topa con la situación de que el presupuesto para crear una empresa, una consultora, es muy elevado o que no hay muchas facilidades para hacerlo. ¿Qué sugiere en esa situación? Al menos usted, con su experiencia, ¿qué podría sugerir? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, prácticamente es la formación que vas a tener, ¿no? Al tener esa formación, pues vas a poder tomar decisiones, vas a conocer mucho de los procesos que se requieren a final de cuentas, pero puedes empezar primeramente como una asesoría de manera a las empresas. No sé qué tanto lo hayan desarrollado aquí en Perú, si las empresas tengan ese departamento específico. Crear un departamento de cosas es caro, porque tienes que tener personal. Sin embargo, si tú tienes una preparación específica, puedes asesorar a esas empresas que no tienen. Hay muchas micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, en México es lo que nosotros hacemos. Nosotros asesoramos a micro y pequeñas empresas, porque no tienen la capacidad para estar pagando un mes de personal que le costaría, independientemente del sueldo, también prestaciones. Tienes que pagarle vacaciones, tienes que pagarle una serie de cosas. Entonces, esto va debido a una formación que tú has tenido y que ya sabes que tienes que cuidar. Tal vez estuviste en un tiempo determinado, no vas a irte también luego, ¿no? Vas a estar en tu plan de carrera un tiempo específico, en un plan de medio, mediano, largo plazo, y pues vas a tener las herramientas para poder ya tener eso, ¿no? Y lo que te podría sugerir en ese sentido, pues hay miles de empresas o cientos de empresas tal vez aquí en provincia, bueno, aquí sí es provincia, o en Lima, que pudiesen requerir esos servicios. Entonces, si tú estás formado, si tienes una formación como tal, y una experiencia, y te has jugado en grandes ligas, en provincia, en la capital, pues al final de cuentas, pues vas a tener la capacidad para poder sustentar eso. Entonces, eso es lo que te invitaría, ¿no? Puedes empezar con el primer paso. El primer paso, pues no necesariamente tienes que irte por una empresa, puedes por una microempresa y buscar una serie de clientes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Alguien? Muy bien, la última. Tenemos una pregunta. ¿Quién alzó primero? Usted, ¿verdad? Ya, mi nombre es Renzo Alaba del Arcón, soy de la UPC y la pregunta es esta. ¿Cómo ven las empresas que el gobierno contrata, sean nacionales o extranjeras, que aceptan realizar lo que dice el expediente técnico, pero sin importarle cómo quede el ciudadano, o sea, si satisfecho? Gracias. Sí, gracias. Pues es un tema de responsabilidad social prácticamente, ¿no? Y es culpa también del gobierno. A final de cuentas, toda esta información o esta parte se va dando un mal proyecto, un mal presupuesto, una mala especificación técnica, empieza pues tal vez desde la contratación. Y muchas veces la gente lo sabe y ya sabe que va a estar mal y que vas a cambiar o que vas a incrementar tu presupuesto el 50, el 100 o el 200%, eso pasa mucho en México. Pero es responsabilidad social porque eso lo deben de hacer en el momento, ¿no? Y bueno, pues tal vez vienen empresas de otros lados, de otros países, que pues ellos no hacen más que subcontratar y es lo complicado, ¿no? Porque no porque sean españolas, porque sean de otro país, pues quiere decir que van a traer toda la tecnología. Al final de cuentas, los que estamos desarrollando el país pues somos nosotros.
ya sean peruanos, ya sean en Perú, mexicanos en México o en el país específico. Entonces es un tema de responsabilidad social que a final de cuentas, si hay gente preparada en el gobierno y hay gente preparada que hace la voz en los organismos empresariales o en los organismos colegiados, pues vas a tener esa parte. Y se ha hecho, creo que ayer estuve con el ingeniero Max del colegio, que está aquí también en la universidad, y pues estos temas son algo que deben de pelear los organismos. Bueno, ustedes como ANEC también lo pueden hacer, ¿no? Buscar la transparencia y el alto a la corrupción, por ser un organismo. ¿Ustedes qué es lo que quieren a futuro? En 2030 ustedes van a ser los actores de este país, ¿no? Muy bien, fuerte las palmas. Muy bien. Ahora sí le hacemos la entrega de este pequeño detalle. Marde. Muy bien, jóvenes, se les comunica a los participantes que en la puerta de control se está haciendo la actualización de datos de registro. Por favor, revisen su correo, pues estos serán impresos en el certificado.